Amigas, amigos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Estereotipas. Mi nombre es Yesenia Tello y qué gusto acompañarles a través de Flaxo Radio en este espacio académico de la Maestría de Género y Desarrollo de acá de Flaxo, Ecuador. Es para mí un gusto poder acompañarles a todos ustedes por medio de esta facilidad del Internet y comentarles que el día de hoy tenemos un tema súper interesante, súper importante. Vamos a conversar con integrantes, miembros de la Fundación Prevensud, quienes prácticamente trabajan en temas de sensibilización de embarazos adolescentes y también algunos ejes y enfoques de género, para lo cual contamos con la presencia de Elena Kerrain. Ella es francesa, es manager en proyectos internacionales y de comunicación estratégica. Ha estudiado en la VO de Bretaña, ¿verdad? Sí, exactamente. Ahora actualmente es pasante de la fundación y está encargada de la gestión de proyectos y comunicación. Ya mismo vamos a conversar contigo y también tenemos la compañía de Adriana Barahona. Ella es antropóloga de la Universidad Católica del Ecuador y también especialista en género dentro de esta misma fundación. Vamos a saludar un poquito con Elena y después hablaremos acerca de los enfoques de género que conciernen a esta fundación y de qué manera están trabajando. Elena, bienvenida. Gracias. De paso a Ecuador, aunque ya estás algún tiempo acá. Comentarte que estamos muy impresionadas a las dos sobre el trabajo que vienen realizando. He revisado profundamente la ficha que ustedes están trabajando y nos han enviado para el programa. Y claro, preguntarte cómo ha sido tu experiencia en primera instancia para llegar acá al Ecuador y también ingresar a la fundación. Buenos días a todos, soy Elena. He llegado aquí hace 6 meses. Supuestamente tenía que quedarme en Francia para hacer mi pasantía. Pero yo he vivido varios años aquí en Latinoamérica, 2 años en México como profesora y también hace 7 años estuve como unos 6 meses en Ecuador, entonces ya tenía unos amigos aquí y no sé, empecé a revisar páginas Facebook para ver si había como unas pasantías que podrían interesarme, porque yo soy muy interesada en temas de salud sexual y reproductiva y en temas de equidad de género, porque es un tema que me pareció muy fundamental en el mundo entero, diría, pero aún más en Latinoamérica, porque he visto el número de adolescentes que están embarazadas, he vivido la violencia de género al diario, que sea en Francia o que sea en México o en Ecuador. Entonces sí quería trabajar en estos temas y cuando vi la publicación de la Fundación Prevensud, ahí vi que era totalmente el tipo de fundación en la cual quería trabajar, porque yo quiero especializarme en la gestión de proyectos, pero sociales. Entonces, eso era fundamental para mí. Además, la fundación he visto que tenía como un funcionamiento un poco más horizontal, que es como más un poco... Tiene unas raíces un poco anarquistas que me gustan mucho, trabajan desde el activismo, antes de ser como... una fundación que quiere trabajar por dinero o cualquier cosa, es realmente una fundación que trabaja desde el activismo, con voluntarios, con gente que realmente se quieren involucrar en estos temas y eso me parece muy fundamental. Una vez que accediste ya a la pasantía, o sea, como voluntaria, coméntanos un poco cuál es la diferencia que existe desde el país que tú vienes y la realidad de acá del Ecuador. ¿Cuál es tu percepción? ¿A qué nivel? A nivel de embarazos adolescentes. Obviamente, en Francia y en Europa en general hay muchos menos casos de embarazos en adolescentes porque hay mejor acceso a los anticonceptivos. Por ejemplo, en Francia es un poco diferente porque tenemos una seguridad social que toma todo en cargo, entonces todo es gratis. Eso me parece muy bueno igual para prevenir estos embarazos. Y también en Francia hay una asociación que se llama Planning Familiar, no sé si algún día han escuchado sobre eso, que apoya al nivel de información, de acompañamiento de los jóvenes, y no solamente de los jóvenes, pueden ser hombres, mujeres, adultos, etcétera, y hacen como este trabajo para prevenir los embarazos, para acompañar cuando hay un embarazo no deseado, o también para acompañar si alguien tiene una pregunta, por ejemplo, si tienes un problema durante tu embarazo, o si tienes solamente una pregunta al nivel sexual, porque hay mucha gente que no tienen acceso, por ejemplo, a un sexólogo para hablar de sexualidad y puede apoyar
apoyar mucho de tener una asociación que acompañe a la gente o que responde. Por ejemplo, hay foros online. Entonces eso puede también ayudar porque hay gente que no se pueden desplazar hasta las ciudades. Hay gente como en el campo, hasta en Francia, que no tienen mucho acceso a este tipo de información. Entonces es muy importante tener algo democrático a este nivel. Muy bien, súper interesante. Y en este marco también vamos a hablar con Adriana. Tú eres antropóloga, coméntanos también un poco de cómo formaste parte ya de la fundación, qué es lo que te llamó la atención y también que nos comentes cuáles son los enfoques de género, porque tú bien eres especialista, pero cuáles son los enfoques en los cuales se centra específicamente la fundación. Y bienvenida nuevamente. Bueno, hola con todos y todas. Yo estoy en la fundación, nos conocimos con el director de la fundación trabajando. Yo estaba capacitando en el tema de prevención de violencia de género en una fundación. Y ahí nos conocimos, hicimos contacto y él me invitó a formar parte de la fundación. Y desde ese día empecé a formar parte de la fundación. Ya son 2 o 3 años que estoy trabajando con Prevensud. Hemos realizado varios talleres, trabajo el tema de prevención de violencia infantil, trabajo prevención de violencia sexual, prevención de violencia intrafamiliar, prevención de violencia de género. Entonces, ¿cuál es el enfoque que le queremos dar desde Prevensud? Primero es un enfoque de restitución de derechos, porque es importante no verle como un tema moral, sino más bien como un tema de demanda de derechos. Por eso para nosotros es primordial primero sensibilizar. Primero la promoción, obviamente, porque si no informas antes de sensibilizar y no saben primero que existe una ley que nos protege, que tenemos derecho, entonces no sirve de nada luego hacer el ejercicio y demandar tus derechos. Entonces para nosotros en un primer momento es importante la promoción. Hemos hecho varias campañas promocionando derechos de todo lo que hemos trabajado y de ahí sí los talleres de sensibilización. Con los talleres de sensibilización nos enfocamos desde la parte educativa, primero provocando en la gente que entienda que sientes hacia la violencia. Está bien, está mal. Y de ahí, después que una vez la gente siente algo, para poder realizar el proceso educativo, para que la gente realmente realice un cambio en sus costumbres violentas, para que se vuelvan pacíficas. ¿Cuál es la población que generalmente más atienden ustedes? ¿Es urbana o rural? A nosotros nos gusta en realidad trabajar lo periurbano y la ruralidad. Sin embargo, cuando nos invitan, sobre todo en la ciudad, escuelas, colegios, nosotros asistimos. Pero el enfoque, y estamos enfocados sobre todo en la ruralidad y en la periurbanidad. ¿Cuáles han sido los mayores retos que ustedes han identificado en el momento de trabajar con la ruralidad? Sabemos que tienen concepciones totalmente diferentes, el tema de la sensibilización, el hecho de hablar de sexualidad y también de VIH ya es un tema bastante delicado. ¿Cómo ustedes han estado abordando? ¿Podrían darnos como una impresión de cada una? Sí, bueno, en la ruralidad siempre partes de que no tienen información al respecto. Entonces siempre que tú vas es más bien a mostrarles todo, porque ellos, a pesar de que hay internet, tienen redes sociales, la información no es la misma que la que se maneja en las ciudades. Entonces para nosotros siempre es una sorpresa. Todos los mitos que te puedes imaginar se encuentran en la ruralidad y en la periurbanidad. Como por ejemplo, lo que en el tema de sexualidad, lo que los chicos dicen después de mantener una relación sexual, orinas y no te quedas embarazada. O cuando vas a dar los talleres de sexualidad, que no sepan dónde se encuentra ubicado su clítoris, qué es el clítoris, primeramente no saben qué es el clítoris, y dónde está ubicado, y que el clítoris no es lo mismo que la vagina. Bueno, eso también existe en la urbanidad. Urbanidad, ¿no? Pero un poco menos. Y yo creo que ya hay más información, tienen una idea, aparte que la mayoría de talleres, al menos cuando tienen un nivel educativo alto, siempre les están capacitando e informando. En cambio, en la ruralidad son todo como mitos. El mismo hecho de nombrar los genitales, decir pene o vagina, la gente en la ruralidad se asusta. Entonces ya ahí te enteras de todos, ya ni siquiera me acuerdo, es que son tantos nombres que la gente le designa a los genitales, que te ríes y ellos se asustan incluso. La mala palabra se vuelve a nombrar al genital con su nombre propio, entonces ellos se asustan. Sí, varios tabús de esto. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer, como te digo, siempre antes de ir a sensibilizar es promocionar. Entonces, sobre todo con autoridades, porque la única manera de llegar realmente a ruralidad es con autoridades. Hacer la promoción, hay esta ley contra la violencia es esto, tenemos esto, hay que hacer esto. Entonces, una vez que ellos entienden y saben que existen leyes, puedes sensibilizar, porque si no hay una oposición de que les estás enseñando algo malo.
con este tema igual que se difunde que la ideología de género es malo, la gente se asusta, ni siquiera tiene idea qué es. Entonces, ¿qué van a venir a explicarles? Entonces, por eso siempre hay que partir de la normativa, de algo más jurídico, para que la gente se sienta tranquila, respaldada, que tu trabajo, que lo que vas a hacer no está en contra de sus principios, de sus valores morales y éticos. Porque todos sabemos que la ley está por sobre todo. Por más religiosos que seamos, siempre todos respetamos y vivimos en un estado de derechos, con un sistema jurídico que tenemos que respetar. Entonces, para nosotros eso es importante, por eso en la Fundación tenemos abogada que nos ayuda con toda esta parte legal, para para haciendo entender, porque si vamos solo incluso desde la parte de la paridad, de que entienda, hay derechos, la gente se pone muy distante e incluso se pone a la defensiva y no te permite trabajar con las autoridades. Por eso trabajamos con gobiernos seccionales, con juntas parroquiales. Siempre es importante abarcar desde esta institucionalidad, que sí es muy jerárquica, pero es la única manera en la que puedas llegar a las poblaciones que están más abajo. También hay otra parte de nuestro trabajo, es que tratamos de trabajar con las instituciones y más que todo con la policía, porque el tema de la equidad, de la violencia de género es un poco complicado, porque nosotros si vamos en las escuelas a decir, pueden denunciar casos de violencia, tienen acceso a muchos servicios del Estado, pero que la policía todavía sigue revictimizando mucho las víctimas, pidiendo muchas cosas o diciéndole hasta, pero ¿por qué lo denuncias y quién te va a dar de comer? A la mujer que denuncia a su marido, a su esposo violento, por ejemplo. Justifican de alguna manera la violencia. Exactamente, y se quedan como es una violencia institucionalizada. Entonces nosotros vamos pronto, de hecho, a tener unas capacitaciones con la policía para justamente mejorar un poco la atención a víctima. En este sentido, si bien considero que el Ministerio de Salud Pública es como el ente más regulador del tema de salud reproductiva, ¿cuáles son las complejidades que ustedes han visto y las falencias también por parte del sistema de salud público? El tema es, como sabemos, de toda institución pública, es la falta de recursos, la falta de formación de técnicos que estén especializados en las diferentes temáticas. Entonces, lo que pasa en todas las instituciones a nivel público. Por eso es importante. Bien es dentro del Manual de Atención Integral en Salud, se cuenta con estos ejes también de prevenir, de promocionar. En el papel sí, pero básicamente no tienen formación. Por eso como sería bueno entrar como capacitando al personal sanitario, al personal, a la policía, también al personal educativo. Eso yo creo que es un todo. Sería muy bueno tener como estas capacitaciones integrales para poder realmente tener como una visión un poco más integral del problema que es la violencia sexual o también la de salud pública, ¿no? Que puede ser. Pero yo creo que también que como, digamos, la solución más inmediata y a corto plazo es el tema del trabajo interinstitucional. Sabemos cuáles son las falencias de los ministerios, que hay déficit fiscal, que se están suprimiendo partidas, recién suprimieron partidas para temas sociales el día de ayer, me parece que hubo el decreto. Sí. Entonces, ¿cuál es la solución? Y ahí venimos nosotros como fundaciones, hacer las fundaciones, desde la sociedad civil, el trabajo interinstitucional. No negarnos a trabajar con la institución, porque nosotros podemos ofrecerles esas falencias que ellos en este momento no pueden subsanar. Nosotros tenemos los capacitadores, podemos trabajar el tema de prevención de VIH, prevención de violencia de género, rutas de atención para víctimas de violencia. Entonces ahí es importante tener una buena vinculación interinstitucional, como decía Elena, con policía, Ministerio del Interior, los diferentes ministerios sociales de salud, para que todos podamos dar una solución real a la población. Porque si nosotros solo como ONGs, como sociedad civil, queremos trabajar aparte, no tenemos el apoyo, ni siquiera tenemos nada para poder lograrlo. En cambio, con todas estas instituciones nos hacemos más fuertes y sí podemos realmente llegar a la población. Y hay que entender realmente que el problema es muy largo. Por ejemplo, el Ministerio de Interior tiene acceso a poblaciones vulnerables y a poblaciones de migrantes, por ejemplo. Y sabemos que a nivel de movilidad humana hay aún más problemas de violencia sexual, de abuso, de explotación sexual también, no tienen tanto acceso a las pruebas de VIH o no tienen acceso a los medicamentos antirretrovirales
retrovirales, eso es difícil de pronunciar en español. Entonces, por eso como hay realmente que vincularse con este tipo de institución y trabajar mano a mano para ellos pueden ayudarnos a identificar esta población y también a darnos acceso a esta población, que es fundamental. Sí, claro, súper interesante lo que acabas de decir. El tema del VIH, ¿cómo lo abordan desde las instituciones educativas? Porque ellos también manejan ciertos protocolos, como tú bien lo dijiste, Elena, desde el papel, desde el discurso, nada más. Pero ¿cómo ustedes lo hacen? Bueno, el tema del VIH lo trabajamos, bueno, a nivel de institución educativa lo trabajamos más desde la sensibilización. Entonces, trabajamos como cómo prevenir el VIH. Entonces, uso del condón, como doble propósito igual, porque no solamente es para prevenir el VIH, pero también el embarazo. Entonces, y trabajamos, bueno, como ¿cómo se diría? Demistificar un poco todas estas prácticas sexuales que pueden ser muy riesgosas. Y bueno, enseñar cómo se diría? Enseñar cómo se atrapa el VIH y también demistificar, porque hay un miedo también mucho a la gente que tiene VIH. Y eso como hay que trabajar desde el eje de derechos humanos, porque por ejemplo se sabe ahora que si tomas tus antirretrovirales, tienes una carga viral que es a 0 y ahí no puedes dar el VIH. Entonces es muy importante demistificar este tipo de cosas. Por ejemplo, al nivel de la ruralidad hay mucha gente todavía que piensan que el VIH se atrapa con una picadura de mosco, de mosquito. Entonces eso como hay que demistificar y hay que enseñar cómo lo atrapas realmente y cómo lo puedes prevenir. Claro, como dice Elena, siempre es desde la parte informativa, pero en las instituciones educativas, como te digo, el tema de estructurar jerárquico es bien importante, respetando el tema de este enfoque de derechos. Vivimos en un Estado que ha planteado, incluso desde el Ministerio de Educación, que respeta un enfoque de derechos, que respeta toda igualdad y todos estos principios básicos. Entonces nosotros trabajamos desde ahí, enfocados en eso. A este momento, digamos, es fácil. Si algún momento llega a cambiar este marco jurídico, se dificultaría, pero ahora es muy fácil porque estamos respetando lo mismo que el Estado está garantizando, ¿no es cierto? El acceso a la información, el acceso a la salud, una restitución de derechos. Entonces, con las instituciones, más bien siempre partes de lo jurídico y de la normativa para que te permitan, porque obviamente las personas tenemos muchos prejuicios y muchos de los directores con los que nos hemos encontrado se molestan de la información que están transmitiendo. Sin embargo, cuando tienes un papel autorizándote de alguna autoridad, de algún superior, a ellos no les queda a veces más que agachar la cabeza. Incluso hemos tenido talleres en que los papás están ahí dentro del taller, escuchando que les dices y alzando la mano. Es que eso está mal, es que no, usted se equivoca. Entonces, eso también tenemos que lidiar con el tema ético-moral de las personas. Pero siempre cuando nos vamos desde una línea normativa y jurídica, es más fácil que las personas puedan, digamos, dar el brazo a torcer. La idea también es de vincular las personas que viven con VIH o no solamente como las mujeres, etcétera, etcétera, con las instituciones públicas que hay a nivel de salud, por ejemplo, para que puedan tener un acompañamiento a nivel de si tienen que tomar como medicina o anticonceptivos, para tener información. Tratamos de vincular siempre con los servicios que ya ofrece el Ministerio de Salud. Eso es importante igual, de dar a visibilizar estos espacios para que puedan aprovechar los jóvenes igual de esos espacios. Sí, eso creo que es muy, muy importante, el trabajo multidisciplinario e institucional también. Y también lo que hacemos, porque aparte de sensibilizar, aparte de formar, lo que damos es una atención y un acompañamiento. Porque justamente una vez que formas... A eso iba mi siguiente pregunta. Dentro de su fundación también, supongo, existe un equipo multidisciplinario. ¿Quiénes nomás trabajan? ¿Cuáles son los profesionales que hacen este acompañamiento, este seguimiento, incluso las capacitaciones? Bueno, todo el tiempo, como en toda institución, ¿no? El personal va rotando y las experticias de cada uno depende del que se encuentra en ese momento. Al momento tenemos, por ejemplo, una compañera psicóloga educativa, tenemos compañero psicólogo clínico, tenemos a Elena, estoy yo, tenemos al compañero comunicador, tenemos al compañero diseñador, tenemos a la abogada. Entonces el equipo siempre es multidisciplinario y también depende de las personas que se encuentren en el momento que
que, no sé, en ese momento se va dando, de los proyectos que en ese momento surgen y de acuerdo a la necesidad. Tenemos otros proyectos más vinculados con el tema ecológico y ya necesitamos otro tipo de profesionales, ya no son los mismos, de pronto ya no intervendrán los psicólogos, intervendrá un biólogo, un agrónomo. Entonces, depende sí de los proyectos con el que nos encontramos desarrollando en ese momento. Súper interesante. Recuerden, amigas y amigos, que estamos hablando con quienes forman parte de Prevensud, que es una fundación que tiene como misión garantizar el acceso de las personas respetando la diversidad en todas sus manifestaciones, a ser informadas, atendidas, escuchadas y donde estas tengan decisión y decisiones sobre sus prácticas de vida, producto del conocimiento preciso que la sociedad les pueda brindar por medio de procesos reflexivos en derechos integrales a través de acciones educomunitarias. Tengo entendido también que trabajan por medio de redes sociales. ¿Cómo están ubicados para que las personas que nos están escuchando, nos están viendo, también puedan acceder a sus servicios? Si nos pueden comentar un poco. Ahora, como yo estoy desarrollando un poco la estrategia de comunicación y la verdad, bueno, antes no hay mucho presupuesto y no hay mucho personal, entonces yo retomé todo lo que es la página Facebook y me parece que es una red social que es muy genial para difundir como mensajes positivos y también como, ¿cómo se dice? Contenidos muy interesantes. Yo, por ejemplo, como estoy compartiendo a diario textos de otras fundaciones, de autores y todo. Y la idea es realmente tener una reflexión profunda sobre nuestras costumbres, ¿no? Porque nuestros mitos, nuestras costumbres, nuestra concepción de la sexualidad que puede ser basada en la violencia o por ejemplo, también sobre la masculinidad, que sea tóxica, o por ejemplo, la masculinidad donde el hombre no puede hablar sobre sus sentimientos. Eso me parece como que es importante difundir el trabajo de los demás que ya tienen reflexión sobre estos temas y bueno, eso parte sobre la base del activismo, como les decía, que nosotros no queremos solamente difundir nuestro propio trabajo porque nos parece que es un poco no sé cómo se dice. Sí, o que reduce un poco la temática de nuestro propio trabajo y no somos así. Queremos realmente como difundir todo lo que podemos ver para ayudar a la gente a tener esta reflexión y sensibilizar, porque la sensibilización también pasa en las redes, no solamente durante las capacitaciones. Tenemos todo el abombamiento de las redes sociales, creo que es fundamental. Sí. De pronto alguna página, no sé, Twitter, Facebook. Tenemos Twitter y Instagram también, pero todavía no. Bueno, antes sí compartíamos cosas, ya todavía no está muy activo, pero sí en Facebook nos pueden encontrar como Fundación Prevensud y también tenemos un sitio web, también tenemos una página LinkedIn. ¿En Facebook? Sí, en Facebook. Okay. Nos encuentras como Fundación Prevensud. Okay. Creo que somos los solos. Ya para concluir, una reflexión quizás sobre esta propuesta integrativa que ustedes tienen, hablar un poco de sus objetivos específicos y, claro, recordar a la gente si de pronto ustedes tienen algún contacto para que pudieran de pronto acceder a los servicios que ustedes tienen. Ya. Bueno, el objetivo principal que en este momento tiene la Fundación es, queremos hacer un convenio, como te decía, es importante el trabajo interinstitucional y no dejar de lado la parte del Estado, ¿no? Queremos hacer un convenio con el municipio de Quito para que nos dé las instalaciones para la Fundación. Estamos en ese proceso, queremos lograrlo. Ese como es el objetivo material que tenemos al momento. Tener un espacio real donde podamos dar atención, incluso donde puedan venir pasantes a quedarse, hospedarse. Entonces ese es como el sueño que tenemos. Y también para nosotros es importante, como decíamos, trabajar en ruralidad, porque son lugares que están olvidados. La mayoría de proyectos de promoción, sensibilización y prevención se enfocan en cabeceras provinciales, cabeceras de ciudades, siempre en la parte, en los lugares más visibles. Entonces para nosotros es importante ir a la ruralidad, allá donde la gente no va a nadie, allá Río Verde, allá igual en Frontera, a todas las comunidades estas que están lo más abandonadas. Para nosotros es importante que todos nuestros proyectos estén enfocados en eso, en todas las poblaciones que no tienen acceso
a este tipo de recursos. Ajá. También recibimos hace poco una capacitación por parte de la GIZ, que es una cooperación alemana en prevención de violencia de género para trabajar con adolescentes. Entonces ya la recibimos, la idea es poder como implementar esta metodología dentro de los colegios. Entonces vamos a buscar para el año siguiente para poder implementar y recibir esta certificación. También hacemos ahora parte de la campaña de comunicación de la GIZ, que se llama, para luchar en contra de la violencia en contra de la mujer, que se llama Previmujer. Con la violencia hacia la mujer no se juega, así gana Ecuador. También estamos en el proceso de hacer un convenio con la Misión Scalabriniana, que trabaja en temas de medios de vida y trabaja con acompañamiento a las personas en situación de movilidad humana y personas que están en contextos de vulnerabilidad. Entonces, nosotros vamos a desarrollar con ellos una propuesta para presentar al MIES, para trabajar educación sexual integral con las personas que viven en situación de movilidad humana y en contextos de vulnerabilidad. Más o menos en la zona 1, que abarca Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos, creo. Súper interesante. Antes de ya despedirnos, el tiempo es súper corto, esperamos que puedan acompañarnos y seguirnos contando el proceso en el cual ustedes se encuentran y van avanzando. Tengo entendido que planeas también irte y regresar a Francia. Sí, y tal vez regresar aquí. Y tal vez volver acá. Bueno, súper interesante el trabajo que ustedes están haciendo. Comentarles a quienes nos están viendo, quienes nos escuchan también, que Prevensud trabaja en diferentes provincias y también quisiera como preguntarles cuál es la provincia con más índices de embarazos, como cuál es el diagnóstico que ustedes podrían darnos hasta el momento y donde más se debería seguir trabajando. Creo que Esmeraldas es una de las provincias con más problemáticas a este nivel. Claro, como igual por el tamaño en general es Guayaquil, ¿no es cierto? Como es una población más grande, es la provincia más grande, es una de las que tiene embarazo adolescente más elevado. Y donde está enfocado, donde se centra, es obviamente, como decimos, en la ruralidad y en la periurbanidad. Quito es otra de las provincias, es una de las más grandes, con mayor población, son las que tienen embarazos adolescentes muy elevados. Y de ahí, obviamente, provincias del oriente, como Lago Agrio, El Coca, como decía Elena, Esmeraldas, Santa Elena, Santo Domingo, y en la sierra tenemos a Chimborazo, que son una de las provincias con más, Cotopaxi, con más índices de embarazo adolescente. Claro, Cotopaxi es una población casi el 60% indígena, entonces... Sí, de hecho hemos trabajado bastante con población indígena, como en los inicios de la fundación trabajan mucho en talleres con población indígena. Súper interesante. Quiero agradecerles por acompañarnos, por venir acá a Estereotipas y nuevamente recalcar la invitación continua cuando ustedes deseen para que nos sigan comentando cuál es el proceso en el cual siguen avanzando y cómo siguen estratégicamente tejiendo nuevos lazos con organizaciones para mejorar los estilos de vida, que también es una de sus misiones y objetivos. Es un gusto para mí haberles acompañado en este tiempo, amigas, amigos, agradecer a Tati Jiménez que está en los controles y por supuesto a todos invitarles a que sigan de cerca la programación de Flaxo Radio. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter y también en Instagram y por supuesto ver el video colgado ya en YouTube para que ustedes puedan compartirlo. Esperamos que estén súper bien, que toda la semana les vaya muy bien y hasta cuando nos volvamos a ver, excelente. Un excelente miércoles y resto de semana. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, hasta la próxima.